Audiolibros Yourbook presenta El libro de los espíritus, autora Allan Kardec, narración a cargo de Sofía. Capítulo 2. Encarnación de los espíritus. Objetivo de la encarnación. Acerca del alma. Materialismo. Objetivo de la encarnación. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. Para cumplirla, el espíritu toma, en cada mundo, un instrumento en armonía con la materia esencial de dicho mundo, a fin de ejecutar allí, desde ese punto de vista, las órdenes de Dios. De ese modo, al participar en la obra general, también adelanta. La acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo, pero Dios, en su sabiduría, ha querido que en esa misma acción ellos encontrasen un medio de progresar y aproximarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación? Todos son creados simples e ignorantes, y se instruyen en las luchas y las tribulaciones de la vida corporal. No es posible que Dios, que es justo, hiciera que algunos fueran dichosos sin penas ni trabajo y, por consiguiente, sin mérito. Pero entonces, ¿de qué vale a los espíritus seguir el camino del bien, si eso no los exime de las penas de la vida corporal? Alcanzan más rápido el objetivo. Además, las penas de la vida suelen ser la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuantas menos imperfecciones tiene, menos tormentos padece. El que no es envidioso, ni celoso, ni avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que nacen de esos defectos. Acerca del alma. ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. Así pues, ¿las almas y los espíritus son lo mismo? Sí, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. ¿Hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y el cuerpo? El lazo que une el alma al cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de ese lazo? Semimaterial, es decir, intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. Por medio de ese lazo el espíritu actúa sobre la materia y viceversa. De este modo, el hombre está formado por tres partes esenciales. 1. Grados, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo. Tercero, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo. Tales son, en un fruto, el germen, el perisperma y la cáscara. El alma es independiente del principio vital, el cuerpo es solo la envoltura, lo repetimos sin cesar. ¿El cuerpo puede existir sin el alma? Sí. Sin embargo, tan pronto como el cuerpo deja de vivir, el alma lo abandona. Antes del nacimiento, no hay todavía una unión definitiva entre el alma y el cuerpo, mientras que, después de que esa unión se ha establecido, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y ésta lo abandona. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero el alma no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica. ¿Qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Una masa de carne sin inteligencia, todo lo que queráis, excepto un hombre. ¿Un mismo espíritu puede encarnar en dos cuerpos diferentes a la vez? No, el espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente a dos seres diferentes. Véase, en el libro de los mediums, el capítulo Bicorporeidad y Transfiguración. ¿Qué pensar de la opinión de los que consideran al alma como el principio de la vida material? Es una cuestión de palabras, en la que no nos detenemos. Comenzad por poneros de acuerdo vosotros mismos. Algunos espíritus, y antes que ellos algunos filósofos, han definido al alma como una chispa anímica emanada del
gran todo. ¿Cómo se explica esa contradicción? No existe tal contradicción. Todo depende de la acepción de las palabras. ¿Por qué no tenéis una palabra para cada cosa? La palabra alma es empleada para expresar cosas muy diferentes. Algunos llaman así al principio de la vida, y en esta acepción es exacto decir, en sentido figurado, que el alma es una chispa anímica emanada del gran todo. Estas últimas palabras se refieren a la fuente universal del principio vital, de la que cada ser absorbe una porción, y que vuelve a la masa después de la muerte. Esta idea no excluye en modo alguno la idea de un ser moral, distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad. A este ser también se lo llama alma, y en esta acepción podemos decir que el alma es un espíritu encarnado. Al dar diferentes definiciones del alma, los espíritus han hablado según la aplicación que hacían de dicha palabra, y según las ideas terrenales de que aún estaban más o menos imbuidos. Esto se debe a la insuficiencia del lenguaje humano, que no tiene una palabra para cada idea. De ahí el origen de una multitud de errores y discusiones. Por esa razón los espíritus superiores nos dicen que, en primer lugar, nos pongamos de acuerdo acerca del sentido de las palabras. ¿Qué pensar de la teoría según la cual el alma está subdividida en tantas partes como músculos hay, para presidir así cada una de las funciones del cuerpo? Esa teoría depende también del sentido que se dé a la palabra alma. Si se refiere al fluido vital, es correcta. Si se refiere al espíritu encarnado, es errónea. Ya lo hemos dicho, el espíritu es indivisible. Transmite el movimiento a los órganos a través del fluido intermediario, sin por eso dividirse. Sin embargo, hay espíritus que han dado esa definición. Los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa. El alma actúa por intermedio de los órganos, y los órganos están animados por el fluido vital que se reparte entre ellos, y con mayor abundancia en aquellos que son los centros o focos del movimiento. Pero esta explicación no corresponde al alma considerada como el espíritu que habita en el cuerpo durante la vida y lo deja cuando se produce la muerte. ¿Hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior al cuerpo y lo rodea? El alma no está encerrada en el cuerpo como el pájaro en una jaula, sino que irradia y se manifiesta por fuera como la luz a través de un farol o como el sonido alrededor de un centro sonoro. En este sentido podemos decir que el alma es exterior, aunque no por eso es la envoltura del cuerpo. El alma tiene dos envolturas. La primera, sutil y ligera, es la que tú llamas periespíritu. La otra, densa, material y pesada, es el cuerpo. El alma es el centro de estas envolturas, como el germen en el carozo de una fruta. Ya lo hemos dicho. ¿Qué decir de esa otra teoría según la cual el alma, en el niño, se completa en cada periodo de la vida? El espíritu es solo uno. Está tan entero en el niño como en el adulto. Los órganos, o instrumentos de las manifestaciones del alma, son los que se desarrollan y se completan. Otra vez se toma el efecto por la causa. ¿Por qué los espíritus no definen al alma de la misma manera? Los espíritus no están instruidos por igual acerca de estas materias. Los hay que aún se encuentran limitados y no comprenden las cosas abstractas, como sucede a los niños entre vosotros. También hay espíritus pseudocientíficos que hacen alarde de palabras para imponerse, así como algunas personas entre vosotros. Además, los propios espíritus instruidos pueden darse a entender por medio de términos diferentes que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo cuando se trata de cosas que vuestro lenguaje es incapaz de expresar con claridad. Entonces recurren a figuras y comparaciones que vosotros tomáis por la realidad. ¿Qué debemos entender por el alma del mundo? Es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de donde nacen las individualidades. Pero quienes se valen de esas palabras a menudo no se comprenden a sí mismos. La palabra alma es tan elástica que cada uno la interpreta conforme al capricho de sus fantasías. A veces también se le ha atribuido un alma a la tierra, en cuyo caso es preciso entender por alma el conjunto de espíritus abnegados que guían vuestras acciones por el camino del bien en caso de que los escuchéis y que en cierto modo son los lugartenientes de Dios en vuestro mundo. ¿Cómo se explica que tantos filósofos, antiguos y modernos, hayan discutido durante tanto tiempo acerca de la ciencia psicológica sin haber llegado a la verdad? Esos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna, prepararon el camino. Eran hombres y, como tales, se equivocaron a veces porque confundieron sus propias ideas con la luz. Sin embargo, incluso sus errores sirven para hacer resaltar la verdad, pues muestran el pro y el contra. Por otra parte, entre esos
errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo os permite comprender. ¿El alma tiene en el cuerpo una sede determinada y circunscrita? No, pero en los grandes genios, en los que piensan mucho, reside más particularmente en la cabeza, y en el corazón, en los que poseen sentimientos elevados y cuyas acciones benefician a la humanidad. ¿Qué pensar de la opinión de quienes sitúan al alma en un centro vital? Se refieren a que el espíritu habita más bien en esa parte de vuestra organización, puesto que allí confluyen todas las sensaciones. Los que sitúan el alma en lo que consideran el centro de la vitalidad la confunden con el fluido o principio vital. No obstante, se puede decir que la sede del alma se encuentra especialmente en los órganos que sirven para las manifestaciones intelectuales y morales. Materialismo. ¿Por qué los anatomistas, los fisiólogos y, en general, quienes se dedican a las ciencias de la naturaleza son inducidos tan a menudo hacia el materialismo? El fisiólogo relaciona todo con lo que ve. Orgullo de los hombres que creen saberlo todo y no admiten que algo pueda rebasar su entendimiento. Su propia ciencia los hace presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada. ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de estudios que, por el contrario, deberían mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿Será preciso concluir de ahí que esos estudios son peligrosos? No es verdad que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. El hombre es quien infiere de ellos una conclusión falsa, pues puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. Por otra parte, la nada los asusta más de lo que tratan de aparentar. Los espíritus fuertes suelen ser más fanfarrones que valientes. La mayoría de ellos solo son materialistas porque no tienen nada con que llenar ese vacío. Ante el abismo que se abre a sus pies, mostradles una tabla de salvación y de inmediato se aferrarán a ella. Por una aberración de la inteligencia, hay personas que solo ven en los seres orgánicos la acción de la materia y atribuyen a ella todos nuestros actos. No han visto en el cuerpo humano más que una máquina eléctrica. No han estudiado el mecanismo de la vida más que en el funcionamiento de los órganos. Con frecuencia la han visto extinguirse por la ruptura de un hilo y solo vieron ese hilo. Buscaron por si quedaba algo y como solo encontraron la materia que se había vuelto inerte y no vieron al alma desprenderse ni pudieron atraparla, concluyeron que todo se basa en las propiedades de la materia y que, por lo tanto, después de la muerte el pensamiento ya no existe. Triste conclusión, si así fuese, porque entonces el bien y el mal no tendrían sentido. El hombre hallaría fundadas razones para pensar solo en sí mismo y poner por encima de todo la satisfacción de sus goces materiales. Los lazos sociales se romperían y los más puros afectos se destruirían para siempre. Por fortuna, estas ideas están lejos de ser generales. Incluso podemos decir que se encuentran muy circunscritas y que solo constituyen opiniones individuales, pues en ninguna parte se han erigido en doctrina. Una sociedad fundada en estas bases llevaría en sí el germen de su disolución, y sus miembros se destrozarían unos a otros como bestias feroces. El hombre tiene, instintivamente, la convicción de que para él no todo termina con la vida. La nada le infunde horror. En vano se ha resistido a la idea del porvenir. Cuando llega el momento supremo, pocos son los que no se preguntan qué será de ellos, pues la idea de dejar la vida para siempre tiene algo de aflictivo. En efecto, ¿quién podría encarar con indiferencia una separación absoluta, eterna, de todo lo que amó? ¿Quién podría ver sin pavor abrirse ante sí el abismo inmenso de la nada, donde se hundirían para siempre todas sus facultades y esperanzas, y decirse, ¿y qué? Después de mí, nada, nada más que el vacío. Todo acabará para siempre. Unos días más y mi recuerdo se borrará de la memoria de los que me sobrevivan. Pronto no quedará rastro alguno de mi paso por la tierra. Hasta el bien que hice será olvidado por los ingratos a quienes ayudé, y nada para compensar todo eso, ninguna perspectiva más que la de mi cuerpo roído por los gusanos. ¿No tiene este cuadro algo de horroroso y glacial? La religión nos enseña que no puede ser así y la razón nos lo confirma. No obstante, esa existencia futura, vaga e indefinida, no tiene nada que satisfaga nuestro afán por lo positivo. Es esto lo que en muchos engendra la duda. Tenemos un alma, de acuerdo, pero ¿qué es nuestra alma? ¿Tiene una forma, una apariencia determinada? ¿Es un ser limitado o indefinido? Algunos dicen que es un soplo de Dios, otros una chispa, otros una parte del gran todo, el principio de la vida y de la inteligencia. ¿Pero qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos importa tener un alma así?
aquí, después de la muerte, ella se confundirá en la inmensidad como las gotas de agua en el océano. La pérdida de nuestra individualidad no es para nosotros lo mismo que la nada. Se dice además que el alma es inmaterial, pero una cosa inmaterial no puede tener proporciones definidas. Por lo tanto, para nosotros no es nada. La religión nos enseña también que seremos felices o desdichados según el bien o el mal que hayamos hecho. ¿Pero en qué consiste esa dicha que nos aguarda en el seno de Dios? Será una beatitud, una contemplación eterna, sin otra ocupación más que cantarle alabanzas al Creador. Las llamas del infierno son una realidad o un símbolo. La propia Iglesia las entiende en este último sentido. ¿Pero en qué consisten esos padecimientos? ¿Dónde está ese lugar de suplicios? En una palabra, ¿qué se hace? ¿Qué se ve en ese mundo que nos aguarda a todos? Se dice que nadie ha vuelto de él para dárnoslo a conocer. Eso es un error, y la misión del espiritismo consiste precisamente en instruirnos acerca de ese porvenir, en mostrárnoslo haciendo que hasta cierto punto lo palpemos y lo veamos, ya no mediante el razonamiento, sino con los hechos. Gracias a las comunicaciones espíritas, la existencia futura ya no es una presunción, una probabilidad sobre la cual cada uno discurre a su antojo, que los poetas embellecen con sus ficciones o siembran de imágenes alegóricas que nos engañan. Es la realidad que se presenta ante nosotros, pues son los propios seres de ultratumba los que vienen a describirnos su situación y a decirnos lo que hacen, que nos permiten asistir, por decirlo así, a todas las peripecias de su nueva vida, y de ese modo nos muestran la suerte inevitable que nos está reservada según nuestros méritos y nuestras malas acciones. ¿Hay en esto algo antirreligioso? Muy por el contrario, ya que los incrédulos encuentran en eso la fe, y los tibios, la renovación de su fervor y su confianza. El espiritismo es, por consiguiente, el más poderoso auxiliar de la religión, puesto que existe, Dios lo permite, y lo permite para reanimar nuestras debilitadas esperanzas y reconducirnos hacia el camino del bien mediante la perspectiva del porvenir.